Usted ven aquí, hay que dar la 4. Es que Xamarin es un paquete de nuggets. Ah, ya. Entonces, este proyecto que estamos trabajando está en 4.0. Punto algo más. Esto ya la 4.1. Claro, los proyectos que ya llevan, Exacto. Ahora, aquí está la versión, es 4.0.0.497. Y la nueva es esa. Para antes de actualizar, es bueno que lean la documentación, porque a veces eliminan. y cuando el resto al compila la Sí, exacto. Bien, entonces, si ya lo instalaron, era SQLite-net-pcl. lo llaman a plano. Alguien se lo va a muy perdido ese. Ahora con light, no hay. Bueno, Estoy demasiado estresado para contarle hoy, ve, decía de esa gente para Aquí yo no voy a quejar. Pero ¿cómo lo hacer? ¿Cómo lo hacer? A veces, No, porque ¿cómo lo hacer? ¿Usted se viendo o se pone la cara nada más y se deja? No, pero digo yo, vamos. Uno se deja y va al otro y el otro deja, digo, o le viene. Apañado, como normal, ¿no? ¿Cómo se llaman más los Cuatro Fantásticos? Que es como una piedra, la mole. Le dice la mole a Toño. Vea, démonos 3 fichazos. Trata de dejarme inconsciente porque con el primero lo desaparezco. Le di la mole. Trata de dejarme inconsciente. Esta la es la cuida. La correcta. tengo 59. para que salga el nombre. Este señor. 54 vertientes, puro poco de una reunión. Ay, chu. No, ay, chapo. Nunca. Así se llama el paquete. No es con puntos, con guión. Bueno, sí. Porque es que hay un montón. Yo le puse punto y sí lo agarró. Muy bien. Autor Juan Pérez, el que se lo va a unir, ¿se imaginan? ¿No Kruger? Ahí está. Ahora, Es el anillo, ¿por qué Frank? No es Kruger. ¿cómo nos conectamos a SQL? ¿Cómo haremos una conexión? Entonces ya va a ser prácticamente igual como cuando abrimos una conexión a una base de datos de SQL Server, por ejemplo. Hay un objeto y ese yo lo puedo hacer consultas a la base de datos, etc. Entonces, SQLite, el paquete que instalamos, nos ofrece esta clase que se llama SQLite Connection y recibe un string. Ese string es el path que yo obtuve con las sí, con ya sea Android o iOS. Ahorita vamos más a detalle eso. Entonces, esta variable filename hace referencia al path de mi app sandbox. Y de esta forma es como yo abro la conexión. Y con esta variable es como yo puedo decirle insert tal cosa, o update, o delete, o get tal, o select asterisco from. Select from where. Sí. Una canción vieja. Entonces, yo sé que hay varias
patrones de cómo conectarse a una base de datos, ya sea creando un proyecto de acceso a datos o utilizando patrones de arquitectura para mantener una sola conexión a base de datos, utilizar Singleton para que esa conexión solo se cree una vez. Entonces, la idea es que propongamos entre todos una arquitectura para este proyecto de cómo utilizar SQLite, cómo conectarnos. Pensando en que para conectarse a SQLite es diferente en Android y iOS, pues tengo que soportar las plataformas. Ah, no, Una. una. Una que ¿Qué se les ocurre? Para conectarse, para generar el pad es diferente. La arquitectura también. No, debería ser lo mismo. Es de la misma. La arquitectura es la misma. Sí, Es muy compatible. entonces. ¿Qué se les ocurre? En ese caso, Una clase que se Clase de conexión. Una interfaz. para implementar los métodos. Sí, la interfaz tenga la conexión y tenga los Sí, la ventaja de la interfaz es que, digamos, como hemos visto en la parte aquella de las presentaciones, en la inyección de dependencias, que, digamos, si uno deja una interfaz, que la gente se conecte a esa interfaz y la implementación en otro lado, esa implementación podríamos cambiarla. O sea, podríamos conectar de una manera hoy y el día de mañana podríamos utilizar otra vara. Eso mismo. Puta madre. Amigo, Esas bases todos a la clase. Tocar el tema de arquitectura. Paso. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Bueno, hay que crear una interfaz en el proyecto compartido y que la implementación esté en Android y iOS. Entonces, lo que va a retornar el método de esa interfaz es un SQL connection. Uno de estos. Bien, entonces vamos a hacerlo, a ver cómo sale. A ver, tengo que instalarlo esto. Muy bien, entonces ya está instalado por ahí. ¿Cómo le ponemos? Billy, Billy. No sé, huele, no sé, vámonos así. Entonces esto es, no, es una interfaz. Entonces esto es public interface. Esta cosa.
Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener este señor? Un SQL Lite. Ahí está. Eso mismo. Lo borré. Así. Entonces y le vamos a poner ahí. Así. ¿Cómo lo ven? ¿Y no tenía que poner los otros métodos? ¿O es solo para la conexión? Este es solo para la conexión. Hay un patrón que se llama patrón repositorio, que es el que yo propondría para hacer consultas a la base de datos. Entonces hay un base repository que lo que tiene es el get all, obtener todos, insertar, eliminar. Para no ir tan la instrucción. Exactamente. Ya está lo que hice. Entonces yo lo que hice fue agregar una carpeta ahí. Puse acceso a datos constitucional. Y ahí se creó esa interfaz. Ajá. Un archivo. Interfaz. Y yo le puse y SQL Connect. Sí. Ay, sí. Tendría que poner el ordenador. ¿Será que Entonces, esta es la de iOS. Entonces, la primera es obteniendo el path de la carpeta de documentos. Luego, hacemos un combine de los paths. Entonces, le decimos que queremos acceder a la librería o a la biblioteca, más bien, era que se llama en español. Y ya con este path de la biblioteca,
es donde volvemos a combinar los paths para agregarle cómo es que se va a llamar nuestro archivo de base de datos, que en este caso es agendacontacto.db3. Y con este path es como se crea la conexión. Entonces este path lo pueden asociar al connection string de ASP.NET. Entonces voy a subir esto. Solo me testa, ¿verdad? Así puede leer ese de que dice que genera un nuevo tipo de... No, no sé si es eso. Ok. Paso por aquí. ¿Ese es lo que usted escribió? Sí, porque no me lo estaba reconociendo, después le debo volver a abrir. Y probablemente... Ese líder, ¿para qué es? ¿Por qué se debe llamar? ¿Cuál? Es Lipspad. Como para entrar más ahí en medio de eso, que es diferente. No, es esto. Que son las diferentes formas. Yo tengo la carpeta documentos, que es guardo las cosas que el usuario genera. Que es, por lo general, se puede pensar en fotos o audios o videos. Entonces, Apple exige que se guarde en esa carpeta de documentos. ¿Y cómo accedo a esa carpeta de documentos? Con esta línea. Pero como nosotros queremos guardar una base de datos, no podemos usar documentos. Usamos una carpeta que se llama biblioteca. Y usamos esta línea. Está repetido esto. Doblarla. Entonces está la implementación en iOS. Por si verla, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es pasarles. Ejercicio de contacto. ¿Alguna pregunta con la implementación? No. Bueno. Ahora lo que les voy a poner de escenario es, mi aplicación está corriendo. ¿Cómo vas a ver mi aplicación? ¿Cuál de las dos implementaciones de esa interfaz tiene que llamar? Mi aplicación está corriendo.
recuerdos de eso, ¿están aquí? Sí. Como si se llama iOS o la de Android. Y hay que preguntar si por plataforma que está, ¿no? No. Está preguntando. Se usa inyección de dependencias. Recuerdan que había una clase que se llama Dependency Services. ¿No recuerdan? No. Un leve. Bueno, entonces, si quiere, tomamos 5 minutos y ahorita cuando regresemos les refresco cómo era que funcionaba. Sí. What was it? Como é que eu não sei coisa? Ele. Bastante escribieron muchas notas. No hemos escrito nada todavía.
Service. Esa es una clase de Xamarin Forms que permite obtener una implementación de una interfaz en tiempo de ejecución. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, este es el diagrama. Entonces, pensemos que nosotros aquí arriba tenemos la interfaz que acabamos de crear, que es ISQL Connection, ¿verdad? Ajá. Aquí abajo tenemos el proyecto de iOS, el proyecto de Android y el proyecto de Windows. Bueno, en este caso no estamos usando Windows, solo estamos... Ya para la versión final. Sí. Nada, no me gusta esa parte. Entonces en estas dos proyectos tenemos la implementación, que es exactamente lo que va a hacer devolver la conexión a la base de datos, ejecutando la lógica que corresponda a la plataforma. Y en medio, dado que nosotros siempre vamos a trabajar con Xamarin Forms, o sea, en el proyecto compartido, ¿verdad? Entonces necesitamos alguien que se encargue de obtener la implementación que yo estoy ocupando dependiendo del sistema operativo que estoy corriendo, que es Dependency Service. Entonces, ¿qué es lo que tiene Dependency Service? Tiene un .get, que básicamente es un método que recibe una interfaz. Entonces, en este caso yo le diría Dependency Service.get, le paso la interfaz que declaramos aquí arriba, y ya de esa forma yo puedo decir .getConnection, y él me va a volver un SQL Connection, y yo no voy a tener idea de cómo fue que lo obtuvo, pero lo obtuvo. ¿Verdad? Que eso hace referencia a todos los conceptos iniciales que vimos de inyección de dependencias, responsabilidades. Sí. Básicamente para eso sirve, pero necesita una configuración. Hay que hacer un registro, dice. Sí. Y entonces ya ahí conectó ya. Entonces ven, aquí con el Dependency Service, que es una clase de Xamarin Forms, que es una clase estática, yo le pongo .get, le paso la interfaz y yo ya puedo acceder a cualquier método o propiedad que tenga esa interfaz. ¿Qué fue lo que yo hice aquí? Bueno, creé una clase nueva que es Database Helper, ¿verdad? Entonces, para que ustedes la creen, que es Database Helper. Ahí. Entonces, de esta forma, en el constructor yo tengo la conexión.
¿Alguna pregunta con dependency service? Interesa para asimilar. Así que le presento a Noel. Yo creo que... Bien, entonces, de nuevo. Entonces, Dependency Service es una clase estática de Xamarin Informs que lo que me permite es obtener una implementación de una interfaz, que es la que yo le paso por parámetro en el get. Entonces, Dependency Service va a buscar en los proyectos que yo tenga acá abajo la implementación que corresponda a esa interfaz en el sistema operativo en el que estoy corriendo. Entonces, aquí arriba, imaginamos que es la interfaz que creamos, que es ISQL Connection. Y aquí abajo son las dos implementaciones que creamos ahora, que esta usa un path diferente, puede ser iOS, y en Android usa uno diferente. Y Dependency Service se va a encargar que cuando yo levante mi aplicación, en este caso Android, él va a ir ahí, inicializa la clase y me la devuelve la conexión que yo necesito. Ese dependency ahorra el link que decía ahora Freddy. O sea, mágicamente el MAE va y encuentra la plataforma, nos devuelve la implementación que... Sí, nos ahorra que el if, si la plataforma es tal, vaya a esta conexión. No. Yo no puedo hacer un if para hacer un new de una clase que está aquí. Digamos, yo no tengo acceso a esta SQL Connection desde acá. No, al revés. Porque es más bien hacia arriba. iOS y Android tienen acceso al shared, pero el compartido no tiene hacia abajo. Por eso yo no puedo hacer un new a esta clase. Entonces necesito Dependency Service para que él se encargue de ir a por ahí. ¿Quién implementa para traer ese método? Exacto. Entonces, lo que le falta a esto. ¿Perdón? Que levantan besos, yo no sé si dieron besos suyos, ¿quién será, mae? Yo tengo una vara que es liberal, no se puede. Sí, mucho, mae. Ok. Sí, no No se puede mucha paja. Bueno, esto es de dónde. ¿Qué es lo que le hace falta para que Dependency Service sepa cuál clase de todas las que yo pueda crear es la que tiene que ir a buscar por ahí? Es esta instrucción. Esta instrucción lo que le está diciendo es a Dependency Service que esta clase de SQL Connection implementa a SQL Connection. Entonces, de esa forma, Dependency Service, cuando yo le digo búsqueme la clase que implementa esa, él va a buscar primero por ese atributo. Entonces, Sí, parecía nada. Y esa misma sentencia en los dos lados. exacto. Aquí está la de iOS. Esta es la implementación en iOS, pues que ahí dice .iOS, y usa la misma línea de código. Entonces, a toda la configuración que necesita Dependency Service para yo hacer esto. Al final, yo pongo Dependency Service get, la interfaz, y ya tengo acceso a los métodos o las propiedades.
Entonces ahí está. Pero se le puse los 2 puntos. Y eso. Depende, esto depende si es un atributo que forma parte de Xamarin Forms, del namespace. Tiene que usar system protocols. Hay 2, se llama y el está en el connection de Sí, yo ahí, bueno, aquí lo van. Sí, ese no es el problema. El depende de servicio. Tengo que terminar de escribirlo. Le quedó un mueble pegado. Literalmente. Depende, ahí le falta la N, es después de la E. Odio. Y esa es la pregunta que le trae hoy al bicho, man. seguro no ¿El qué? Pero con audio. Ajá. Pero esta pues son como dos líneas. Y había uno. Ajá. No puedo yo no llegar ahí que estaba ahí la línea. Ahora vamos a ver cómo es que se crea una tabla en SQLite. Entonces, bueno, en este caso, Y ya creamos y la base de datos, ¿qué? ¿Cómo están los juntos? ¿Se crea? ¿Ya está creada o qué? No. Porque ya vamos a crear tablas, ¿no? ajá, eso es así como se crea la base de datos, creando tablas. Sí. Bueno, entonces aquí tenemos el modelo que tenemos, que se llama contacto, ¿verdad? Este señor tiene nombre, teléfono y dirección. Este mío, ¿verdad? Si ustedes han seguido trabajando por ahí, entonces ya está diferente. Yo voy a hacer el suyo por aquí. Entonces, SQLite me permite que sobre este modelo, ¿verdad? Yo siempre, para crear las tablas, siempre voy a utilizar el modelo. El viewModel es simplemente para conectarme con la vista y hacer cambios en la vista y después conectarme con el modelo. Entonces, este modelo es el que me define las reglas de negocio, ¿verdad? Tiene las propiedades que yo necesito, tiene los métodos que yo ocupe. Entonces, SQLite me ofrece atributos. Atributos a nivel de clase y atributos a nivel de propiedad. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir que este señor ahora va a tener un ID, ¿verdad? Que va a ser el identificador en la tabla. ¿Cómo hago para decirle a SQLite que ese es mi identificador? Entonces utilizo un atributo que se llama primary key. Así, primary key, eso quiere decir que esta propiedad de esta clase es la llave primaria de mi tabla. ¿Qué es lo que pasa con el primary key usualmente? Si es un entero, entonces necesitamos que sea autoincremental. Entonces, cada vez que se ingresa un dato en la tabla,
se autoincremente. Entonces hay uno que se llama autoincrement. Con eso ya le estoy diciendo que la propiedad ID es llave primaria y autoincremental. Lo hace en uno, ¿Perdón? él empieza ahí en uno y va. Ajá, sí, exactamente. Ahí. Entonces, pasa lo mismo con las otras. Yo le puedo definir. Denis, pero estos sabores porque usamos ese QLLI, si no fuera si no fuera tan sencillo como hacer esto. El que se encarga de hacerlo así tan fácil, que nada más uno escribe primary key y ya, ¿eso es ese QLLI o es parte del motor de esa manera? Es parte de. Esto es parte del plugin que instalamos ahora. Bien, del ¿verdad? Porque paquete. instalamos esa vara, pero es que es fácil, si no fuera bien complejo. Ah, sí, ya teníamos que utilizar el string normal de create table, tal, y todas las columnas, y definir los constraints y todo eso. Pero, de nuevo, bueno, como ustedes van a salir a producción, entonces ese paquete que estamos usando lo recomienda Xamarin, entonces digamos que es estable. Sí. Para no inventar la rueda. ¿Qué producción van a hacer? Si lo subió Montemando, dígale fe, hijo de Denis. Bueno, yo aquí le puedo decir el max length, o sea, la cantidad de caracteres máximo que va a recibir esa columna en esta tabla. Y bueno, por aquí les tengo más. Las que hemos usado es primary key, que es la llave primaria, el autoincremental, el max length, y ya casi se va a quitar eso de ahí. Y uno que se llama unique, que unique lo que dice es ese valor en esa tabla no se puede repetir otra vez, solo tiene que ser único. Entonces pueden pensar en nombre de usuario, tiene que ser único, entonces le pueden poner ese atributo. Este atributo que se llama column es para yo especificarle un nombre diferente, porque cuando SQLite va a crear la tabla, va a usar el nombre de la propiedad como tal. Pero si yo no quiero que se llame teléfono, quiero que se llame de otra forma, ahí. Entonces uso column y le pongo tel. Entonces, cuando se crea la tabla, esta columna se va a llamar tel. Las demás es como yo especifique. Y tenemos otro atributo que es table. Que este funciona igual que el column, nada más que es a nivel de clase. Entonces, yo no quiero que mi tabla se vaya a llamar contacto, porque así va a ser por defecto, va a tomar el nombre de la clase. Entonces yo le pongo table y le digo, no sé, contacto info, no sé. Entonces, cuando se crea la tabla, se va a llamar contacto info y no se va a llamar contacto. Esto es importante que lo tengan en cuenta por si ustedes quieren ejecutar sentencias de SQL, de select, asterisco, from, para que sepan que la tabla se llama contacto info y no contacto, ¿verdad? O que la columna se llama tal, ¿cómo se llama? Tel, es de teléfono, ¿verdad? Existe otro que a veces nosotros tenemos propiedades en el modelo que no necesitamos que se cree en una tabla. Entonces existe uno que se llama ignore, que no es así, es así. Que básicamente lo que hace es decirle a SQLite que esa propiedad no necesita crearse como columna. Me va a crear la tabla con ID, nombre, tel, pero no va a tener dirección. En caso que yo necesite
tener esa propiedad en mi modelo, pero no en una base de datos. Bueno, aquí está. ¿Alguna pregunta? Bueno. Ahora, ¿cómo es que se crea esa tabla? SQLite me ofrece este método, create table, y le paso la clase. De esta forma es como él va a crear la tabla, la base de datos. Y como ven, está utilizando la variable de conexión para crear la tabla. Entonces, vamos a ir aquí. Ahora el ejercicio número 3. Es ir al modelo contacto, que es el que acabamos de ver, aplicarle todos los atributos que vimos, y basado en la solución de acceso a datos implementada en esta sesión, creé la tabla del modelo contacto. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear el database helper. La manera sencilla es que una vez que yo tengo la conexión, decirle con.createTable. Aquí le paso la clase que se llama contacto. Esta va a necesitar que yo le ponga using ahí y ahí está. De esa forma es como se crea la tabla, una vez configurada. ¿Qué es esta cosa? Pegado, mira. No, es eso. No me ha reconocido contacto. Es un using. Hasta me contacto. ¿Alguna pregunta? Digamos, para otro problema, me imagino que yo puedo crear otros métodos, estar fuera de ese MAI, que los llame ahí, para hacerlo como un poco más ordenado. Exactamente. Crear tablas, un método que tabla, otro que procedimientos. Ajá. Ahí ya. Entonces, ahora son las... ¿Qué hora es? Muy bien. Bueno, yo creo que vamos bien. Bueno, ahora son las consultas de SQL. Básicamente, acepta todas las que acepta SQL Server, que son como las que trabajamos usualmente en tecnología Microsoft. Entonces, yo siempre voy a usar la variable conexión, ¿verdad? Que está aquí. Punto insert, y le paso un objeto. Él se va a encargar de saber cuál es la tabla que tiene que ir a insertar. Y el resultado es un entero que dice la cantidad de filas que se insertaron. En este caso volvería 1, para saber que eso fue exitoso, o 0, si no. ¿Y le paso una lista? O no sé qué devuelve. ¿Lo interpreta o hay que hacer uno por uno? No, hay que hacer uno por uno. Devolvería 1 o 0 cada uno. Okay. Entonces, ahora lo que sigue. Bueno, aquí están los métodos usuales. Déjenme subir esto un momentito porque creo que está muy abajo y arriba abajo no se ve bien. Ok, entonces están estos métodos que es insert un nuevo registro, actualizan un registro, elimina un registro. Estos tres
van a siempre recibir el objeto completo. Entonces yo le tengo que pasar un contacto para insertarlo, un contacto para actualizarlo, y él va a saber cuál actualizar por el ID o por el identificador que yo le puse en la tabla, ¿verdad? El primary key. ¿Cómo se hace un select asterisco from y la tabla? Se hace así, yo le pongo la variable conexión punto table, aquí va la tabla que yo quiero acceder, en este caso sería contacto, y le pongo to list. De esa forma, él me va a volver todos los registros están ahí, en esa tabla, sin ningún filtro. Esa es una forma. La otra forma es utilizar LinkQ, que soporta LinkQ completamente. Entonces yo puedo utilizar from, puedo utilizar el where, el skip, el first o default, no sé, todos esos métodos de LinkQ sobre las tablas. Ay, yo siempre sí. Vamos a ver. Entonces aquí hay un ejemplo de LinkQ para obtener el nombre de usuario. Pues se parece mucho como a SQL, ¿verdad? From you en la tabla person, y entonces ya tengo acceso a las propiedades de esa clase, y al user le digo el primero o el defecto, o por defecto. Entonces puedo usarlo así. O si no, puedo usar esto. Vamos a ver. Bueno, aquí tiene bastantes. Tiene el get. Y ahí yo le paso un identificador, el find query, que es un select o un where. Execute es escalar. Execute, que lo que recibe es un string. Ajá. Entonces eso lo vuelve un entero. Y este devolvería un objeto. También se pueden eliminar las tablas. Tiene todos los métodos de delete. También está la opción de crear índices en las tablas para performance, en caso que pensemos que vayamos a tener muchos datos en las tablas en esa base de datos. ¿Alguna pregunta? Lo que voy a hacer es pasarles el... Aquí está el wiki aquí. Bueno, aquí está el wiki, solo se ofrece en inglés, pero aquí está todas las capacidades que tiene ese plugin. Entonces aquí me explica bastantes cosas para ya una base de datos un poco más compleja o ya enfocada al performance, para que lo revisen. Entonces se los voy a pasar. Más si tengo duda con Sí. el insert, el update y el eliminar, ¿cómo sabe a cuál tabla? Porque nada más está viendo aquí que el método solo recibe el objeto. Es correcto. Nada más compara si el objeto se parece a una tabla y que lo baila. Ajá. Así lo Sí, exactamente. Eso mismo es. Ayer me recordaba ese problema de que guarda algo ahí que lo lootea y lo compara. La licencia está muy bueno.
es lo mismo. Aquí En ese caso, contexto. No creo que. bueno, podemos tratar de ver el código fuente. El SQL. Sí. No, de este plugin, pero es que es bastante. No, man, con que me diga que... Pero aquí puede investigarlo. Entonces ahí ya sale exactamente cómo es que él machea el nombre de la clase con el nombre de la tabla. Pero ahí en este link, ahí está la información. Vamos a ponerle SQLite, Net, PCL. Para que lo investiguen. Ay. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que ya se supone que estábamos agregando contactos de forma temporal, por decirlo así, porque si la aplicación volvía a iniciar o se instalaba, bueno, se cerraba más bien, se perdían los datos, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar un contacto utilizando esta implementación que acabamos de hacer. Ya creamos la tabla. Ahora vamos a hacerlo, que es lo que le hace falta. ¿Qué capacidad tienen todos de ambas? Con los ojos abiertos, man. Yo hablaba de estos maestros de con esa vara. Y enseñas así. Qué buena rullada. Se llama. El dueño. Mike, y los ojos de coca son tan abultados que se le ven las venas así como si fuera uno más en la mano. Nunca le puedes pedir ese detalle. Pero sí, madre, tiene los ojos grandes. Madre, tiene los ojos grandecillos. ¿Sí? Cuando quiere tirarle a Evelito es que la vieja le pega. Cuando está caído, si está la vieja le pega. Como que eso es lo más indignante para él. Así, así. Entonces, no, aquí. Entonces lo que voy a hacer por aquí es crear una clase, una propiedad pública y estática en la clase app, que es el punto de acceso de Xamarin, ¿verdad? Y le voy a poner db manager. De tipo database helper. ¿No? Y aquí en el constructor le voy a decir db manager igual new helper y listo. Entonces tengo
DB Manager y aquí ya lo estoy inicializando, ya tengo su objeto, entonces muy bien. Ahora lo que falta aquí es crearle los métodos, exactamente. Entonces este es público. Aquí está hecho. Voy a agregar contacto. No sé si me ven ahí. Está. Agregar contacto y esto va a recibir un contacto. Y entonces vamos a utilizar com.insert contacto. Ahí. Será lista ahí, contacto. Y listo. Entonces ahí tenemos agregar contacto. Ahí se puede hacer mal el teclado. Entonces desde el view, esto debería ser aquí, más bien, no debería ser aquí. Bueno, entonces desde el view, que es el que obtiene, ¿dónde era que cargaba esto? Ah, no, esto no es. Agregar contacto y el método de contacto. Ah, ok, aquí era donde se hacía. Entonces, aquí está. Entonces yo le estaba diciendo agregar contacto y quién era el que recibía esto. El view model. Ajá, ok, pues aquí. Entonces aquí. Es helper view. Ustedes me dicen que estoy haciendo mal. El punto agregar contacto y yo tengo aquí este señor. Se llama contacto. Se supone que sí ya se agregaría el contacto, ¿verdad? Estoy llamando a este método y este método lo que hace es insertarlo. ¿Cómo lo ven?
Entonces, en el app no se ocupaba. Esa es la pregunta que les tengo. Ay, man, yo se la tiré primero, ¿no? Me adelanté. Es Se que- ocupaba en el app. Es que si lo dice ya y me dice que va a tener dos conexiones abiertas. Sí, yo lo puse aquí. Cuando la aplicación inicia. Y además los estoy creando en el view model aquí. Yo creo que se le va a dar error porque le va a ir a crear hasta dos veces. Bueno, sí, que ya está allá. Sí, es que En el app. no, sí, exactamente, pero la tabla la está creando en el constructor, entonces se la crea dos veces. ¿Cómo solucionamos eso? Estamos por aquí. Claro, son 13 metros, 4, 4, 3 y 7, 12. Yo me voy a estar bien duro. Animal. Vale, 4 por 3, no sé qué. Animal. Entonces lo ponemos a Denis para que escuche qué es la vara, ¿no? Yo lo escuché ahora más o menos ahí. Ma, qué bueno que está esa vara. Pero ahí podemos usar lo que ustedes, podemos usar un repositorio y cuando se registran, creo, en algún lado, y le pasamos la conexión. Uno vende la mancha. Bueno, vamos a poner aquí más contacto. Ya viendo, excelente. Ya. Ma, sí. Vamos a hablar del quiz, ya hay dos hablados del quiz. De uno de los quiz. Bueno, ¿qué define el repositorio? Define cómo ¿Ese es dónde va? Data Access. Define los métodos que van a estar disponibles para esa tabla, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a poder hacer? Entonces aquí yo puedo decir que voy a agregar un contacto, que este señor va a recibir un contacto. Y aquí nos agenda contactos. ¿Verdad? Data Access. Bueno, aquí podemos crear una carpeta más adentro y poner repositorios si quieren, para tener más organizado. Repositorios. Bueno, todo está en inglés, entonces pongámosle repositorio. Vamos en español. Apagamos repositorios. Repositorios. Ok, entonces crea esta carpeta dentro de Data Access y lo que vamos a hacer es crear una interfaz. Hay contacto repositorio, se llama. Entonces, esta interfaz va a decir que se va a agregar un contacto, también va a tener listar contactos, actualizar, contacto, eliminar contacto, ¿verdad? Ahora vamos a crear la implementación de esa interfaz. Ok, de nuevo. Está Data Access, ¿verdad? Que era donde estaba el Database Helper y la interfaz. Entonces ahí creamos una carpeta que se llama repositorios. Adentro de esa carpeta creamos esta interfaz que se llama eContacto Repository, que lo que tiene ahorita es este método, la definición del método agregar contacto y estos comentarios. Y ahorita
también creamos la clase que va a implementar esa interfaz que se llama contacto repository, que tiene como interfaz el iContacto repository. ¿Esa dónde la creamos? Ahí mismo, en el repositorio. Aquí. Y este señor tiene la implementación de entonces, por el momento vamos a crear un constructor. Vamos a ponerle database helper, db helper, y en el constructor le vamos a decir db helper es igual a new database helper. Entonces, básicamente, estamos utilizando el patrón de repositorio, que lo que me obliga es a tener una interfaz que especifica todas las acciones que yo puedo ejecutar en una base de datos, y la implementación de esa interfaz, que es pues ya la lógica como tal de cómo yo consulto o ejecuto sentencias de SQL en esta base de datos. ¿Verdad? Entonces en el helper quedaría solamente el crear la conexión. Y aquí en este repositorio vamos metiendo los repositorios, digamos, los clubs de cada cuchillo, de cada entidad. No, bueno, al menos lo que tengo pensado es utilizar el db helper y llamarlo desde aquí. Entonces, por ejemplo, este método de agregar contacto va a estar disponible en el repositorio y en el helper. Pero yo solo voy a interactuar con el repositorio, no con el db helper. Entonces, por el momento, esta clase de arriba y el repositorio va a tener este mismo método. Y pues en un lado se llama insert content y en el otro lado agregar contacto. Ahora sí la cagamos. No, yo, eso ya fui yo, man. Que me iba más adelante que usted fue puta. Y me puse el rajón a poner el insert contact. Que ahora como usted se... Entonces, en realidad solo sería aquí. En este repositorio, ¿sí? El del app y el de borrarlo. El del app hay que borrarlo, sí. El de esta clase. Echárselo. Ahí abajo. Sí, hay que borrarlo de ahí. El de agregar contacto del... Señor. El de agregar. Ahí. Un médico. No debe procesar tanta información. Yo
Pues un toque, dale, para ver. Por ahí. Madre, no me cansa. Mira eso. Sí, sí. Yo creo que ya Muy bien. yo creo que es el de app. El de app queda igual, no tiene ningún cambio. El de manager. ¿Cuál es el problema, perdón? El de manager aquí no terminé de copiar. El de app. Es que en app no hay nada ya. El de manager no. No, esto sigue siendo igual. Claro que el de manager, igual día. Dará el jefe. No sé a dónde. Solo aquí. Esta es la interfaz y la interfaz no tiene ningún. Tiene esta cuestión ahí. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que falta? Si recuerdan, tenemos un Base View Model. Aquí es donde vamos a crear una propiedad nueva que se va a llamar, bueno, va a tener del tipo y contacto repository, que es la interfaz que creamos, ¿verdad? Pero si es que estaba no puede llamar Frank Cook. Ahí estaba. Entonces están en data access. Son los repositorios, es una interfaz y una implementación. Ajá. Para poder a veces Oye, ¿cómo estás con los fichazos ahora? ya se la volví a pedir. Ya, ¿cómo se llama? Ya le sacaron ficha. Haga fila. Muy bien, entonces en el otro view model, que es contacto view model, Como Ya lo tengo. bueno, Chile. aquí nos matan todo. Pero nada más aquí. Nada más una instancia de... entonces, necesita que me devuelva. ¿No, Freddy? La base que no. Ok, si recuerdan, tenemos un Base View Model que me definía
si la propiedad, si la lista estaba ocupada, si tenía que refrescar, si no tenía que mostrar el iconito. ¿Sí se acuerdan? Implementaba esa interfaz que era para avisarle a todos los demás que una propiedad había cambiado. ¿Verdad? Todo esto ya lo hemos revisado. Esto sigue siendo exactamente lo mismo. Lo único que hicimos aquí fue agregar una línea, que es esta 12, que es una propiedad nueva que se llama contacto repository, y el tipo y contacto repository, que es la interfaz que me especifica las acciones que yo puedo ejecutar en la base de datos. Eso es todo lo que hicimos por ahí. Esta contacto repository le estamos diciendo que va a ser contacto repository. Y hay que llamar a Access Repositories. Entonces, si recuerdan, estábamos utilizando Messaging Center para enviar y recibir mensajes a través de la aplicación, ¿verdad? Creo que hace como 2 semanas lo vimos. Exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí yo espero que alguien más lance un mensaje con este ID, que es agregar contacto. Y aquí lo que voy a hacer es utilizar el repositorio que acabo de crear. Aquí. Esta línea. Y la de gente. Contacto repositorio, punto agregar, y le paso el contacto. Y después lo agrego a la lista. Y de esa forma, parece que ya cerramos el ciclo. Al inicio nada más era para que vieran que estaba bien o que estaba mal. Sí, señor, porque no es una implementación adecuada. Esta, evidentemente, pues, tiene muchas oportunidades de mejora, dirían por ahí. Bueno, ya para finalizar SQLite, todas estas funciones que hemos utilizado por aquí de SQLite propiamente, como insert, también esto se está ejecutando en el mismo hilo de la pantalla. Entonces, si una operación de SQL dura mucho, mi pantalla se va a congelar, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre tenemos que tratar de hacer las acciones asíncronas. Entonces, SQLite tiene la versión síncrona y la versión asíncrona, que simplemente lo que hace es agregarle un async al final y hay que cambiar la conexión. Entonces, esta conexión va a cambiar. Vamos a ver cómo era que se llamaba. Así. Pues ahora se llama SQLite Async Connection. Este tipo de conexión me va a permitir hacer todas las acciones que vimos de insert, update, delete, ejecutar sentencias de SQL en la base de datos, simplemente que lo hace asíncrono. Eso es la única diferencia. Va a estar disponible exactamente lo mismo, solo que es recomendable usar esta. Así. Ajá. Pero la conexión se dice mal. Ahora aquí está.
No, ya habría que hacer más cambios, ¿verdad? Ya habría que ir a las implementaciones de cada proyecto y cambiar a este tipo de conexión. Sí, sí, buenísimo. Ahora dedicamos la tarde a eso y lo que reste y nos hacemos evaluación, man. Entonces, si tienen alguna pregunta respecto a esto, ahí hay dos ejercicios para la próxima semana, que es exactamente eso, ¿verdad? Cambiar todos los métodos que utilizamos asíncronos y además que la lista de contactos se cargue de la base de datos, que se guarde un registro, que yo pueda actualizar uno y además que yo pueda eliminar un registro utilizando los content action de los list views. Ahí ¿Y que sincronice con Azure? Después de esto, de hecho, esa es una de las cosas que ahí vamos a nos hacer. falta registrar los repositorios cuando se utilizan. Por eso no es parte de eso. Ah, no. ¿Registrarlos cómo? Es que yo no los estoy esperando. No los estoy esperando como parámetro. Yo lo que hago aquí es declaro una... Ajá. Sí, sí, esto yo lo estoy esperando por parámetro, entonces sí tengo que declararlo, registrarlo. Entonces, el ejercicio 5 pendiente es utilizar los métodos asíncronos. Y el 6 es hacer que toda esta aplicación ya lea de la base de datos. Y recuerden que les mencioné por ahí que si no tenían experiencia en Azure o no lo habían tocado por ahí, entonces que comenzaran a travesear. Cada cuenta nueva tiene $200 de inicio, entonces, bueno, perdón, $150 gratis un primer mes, creo. Entonces pueden travesear. Hay cursos en Microsoft Learn de Azure, porque ya la próxima semana vamos a comenzar ahí a ver eso. Entonces pueden salir al receso y cuando volvemos hacemos la evaluación. Puede ser. No, hombre, man, ya me mandar para la chota y que no está...